Los expertos han explicado que África se está dividiendo en dos, y así es como se verá. De cerca, el proceso es aún más impactante, con una enorme grieta que se extiende desde Mozambique en el sur hasta el Mar Rojo en el norte. Esta fisura sigue creciendo cada año, desgarrando la tierra y destruyendo hogares. Pero ahora, los especialistas creen que el continente podría partirse mucho antes de lo que esperamos. África se está fracturando debido al movimiento de la placa somalí. Piensa en ello como una ruptura dramática que ocurre entre placas tectónicas. En el lado este está la placa somalí. En el oeste tenemos la nubiana. Y durante esta ruptura, la placa somalí solo quiere un poco de espacio, así que se está alejando de la otra. Este movimiento está formando el Valle del Rift de África Oriental, una región donde las placas tectónicas se están separando, el magma sigue ascendiendo desde las profundidades y están naciendo un montón de volcanes activos. Así que este lugar es caliente, con temperaturas diurnas que pueden alcanzar hasta 54 grados Celsius y por la noche bajan a 35 grados Celsius. Dentro de esta zona de calor tenemos el Triángulo de Afar, también conocido como Depresión de Afar. Su geología es fascinante, ya que el proceso de rift está provocando la formación de valles, fallas y grietas profundas en esta región. Toma, por ejemplo, esta enorme fisura de poco más de 56 kilómetros de longitud en el desierto de Etiopía. También es tan ancha que una persona puede caber fácilmente en su interior. Pero lo aterrador es que esta grieta sigue aumentando, creciendo aproximadamente 1,27 centímetros cada año. La separación de las placas Nubia y Somalia también podría dar lugar a la formación de un nuevo océano en África. Pero este tipo de proceso no es algo nuevo. Hace aproximadamente 150 millones de años, cuando los dinosaurios aún existían, un cambio tectónico similar creó el Océano Atlántico. Los continentes estaban todos agrupados, pero cuando se formó una grieta en lo que era Pangea, comenzaron a separarse, lo que dividió los hemisferios en este y oeste. Así que, algo similar está ocurriendo con este vacío en África. En algún momento, los expertos dicen que las aguas del Océano Índico podrían inundar el Valle del Rift de África Oriental, lo que eventualmente creará un sexto océano. Es una lástima que no puedas nadar en sus aguas durante tu vida. Según el geofísico Ken McDonald, que se especializa en fallas tectónicas, esta dramática ruptura podría ocurrir en aproximadamente 1 a 5 millones de años. Créeme, eso se considera rápido en términos geológicos y mucho antes de lo que la mayoría de los expertos pensaba. Aunque no llegarás a ver cómo África se divide, la gente allí aún verá y sentirá las señales. Podrían experimentar intensas erupciones volcánicas y fuertes terremotos mientras este proceso se desarrolla lentamente. Un ejemplo está relacionado con esa aterradora grieta en el desierto de Etiopía que mencionamos anteriormente. La fisura se creó en 2005, después de que la zona fuera impactada por 2 erupciones volcánicas y 163 terremotos, cada uno con una magnitud mayor a 3,9. Una grieta tan profunda y larga en la Tierra generalmente toma siglos en formarse, pero en este caso se desarrolló en tan solo unos días. Así de poderoso es este evento. De hecho, este tipo de actividad sísmica intensa puede acelerar el proceso de división de África. Y por esa razón, es tan difícil predecir un marco de tiempo exacto para este evento. Lo que sabemos es que la gente ya está llamando a esta nueva tierra el continente nubio. Si las predicciones son correctas, incluirá Somalia, Kenia, Tanzania y partes de Etiopía. Eso es emocionante y preocupante al mismo tiempo. A medida que surjan nuevas costas, los países deberán realizar importantes ajustes en cuanto a infraestructura y gestión de tierras. Podrían perder muchas carreteras, casas y otras construcciones ubicadas cerca o directamente en el Valle del Rift de África Oriental. En Kenia, por ejemplo, las fisuras destrozaron una carretera concurrida y las autoridades intentaron desesperadamente llenar la brecha con rocas y cemento. En otro caso, una anciana estaba sentada y comiendo con su familia cuando su casa se partió por la mitad de repente.
Recientemente, los terremotos que ocurrieron cerca de la región Afar de Etiopía demolieron 37 escuelas y obligaron a unos 5,000 estudiantes a abandonar sus aulas. Por desgracia, historias como estas podrían volverse más comunes en los próximos años. Pero también hay un lado positivo en todo esto. Los países ubicados en el centro de África, como Zambia y Uganda, podrían ganar costas. Y eso podría ser maravilloso para ellos. Tener una costa significaría acceso a nuevas rutas comerciales, lo que abriría nuevas oportunidades económicas. Además, considere el auge del turismo. Con todas esas playas paradisíacas recién formadas, estos países podrían convertirse en el próximo gran destino para los viajeros. El ecosistema local en este nuevo océano también cambiará y podrían surgir nuevas especies marinas. Entonces, veamos. Este es el camino donde la grieta está más avanzada en este momento. Quiero decir, esperamos que aquí sea donde África eventualmente se separe. Pero las cosas podrían volverse un poco más complicadas. Hace algún tiempo, Michael Daly, un geólogo de la Universidad de Oxford, sugirió que esta grieta podría extenderse más al oeste. Y algunas nuevas evidencias apoyan su teoría, puesto que señalan que la fisura podría extenderse al sur a través del corazón de Botsuana hacia Sudáfrica y al oeste a través de Namibia hasta el Océano Atlántico. Si estas fracturas se ensanchan hasta convertirse en grietas profundas, el océano podría entrar y llenar los huecos. Expertos dicen que África podría dividirse tanto que se convierta en un archipiélago. Sin embargo, no veremos eso suceder. Tomará decenas de millones de años que esto ocurra. Ya sabemos que África corre el riesgo de dividirse en un conjunto de enormes islas, o pequeños continentes. Las noticias tampoco son buenas para Madagascar, ya que la cuarta isla más grande del mundo podría terminar dividida a la mitad. Pero, ¿puede ocurrir el proceso opuesto? Es decir, ¿puede aparecer nueva tierra mientras las placas Nubia y Somalí se separan? Bueno, a medida que estas placas tectónicas se separan, el magma del manto terrestre podría elevarse a la superficie. Y cuando se enfría, se solidifica y forma nueva tierra. Así es como surgieron otros lugares en el mundo, como Islandia y las Azores. Así que sí, el mismo proceso podría ocurrir en el Rift de África Oriental, y a largo plazo es posible que este cree nuevas islas. Por ahora, todo lo que podemos decir es que la geología de la depresión de Afar es única. Es el sistema de Rift más activo en nuestro planeta. Y cuando digo sistema de Rift, me refiero a una zona donde las placas tectónicas se están separando. Esta región reúne todo tipo de eventos, desde fallas en la corteza terrestre hasta zonas volcánicas, hasta la posible formación de un sexto océano. Para los expertos, es como estudiar de cerca la evolución de los rifts. Y dado que es una zona volcánica tan activa, también tiene un enorme potencial para aprovechar la energía geotérmica, es decir, utilizar el calor del interior de la Tierra para generar electricidad. 2 plantas de energía geotérmica ya están produciendo energía en Etiopía. Una en el Valle del Rift etíope y la otra en Afar. Ahora, los geólogos están explorando nuevos lugares potenciales. Cuando observamos esa honda grieta en el suelo, sabemos que está causada por el movimiento de las placas tectónicas. Allí no hay misterio. Una grieta gigantesca de más de 3.500 kilómetros de longitud se está abriendo a lo largo de África. Carreteras, casas e incluso escuelas están siendo destruidas. Ahora, los científicos creen que finalmente han descubierto la causa. Una enorme columna de roca ardiente llamada superpluma que se eleva desde lo más profundo de la Tierra y se está separando lentamente la Tierra centímetro a centímetro. Esto no es un pequeño cambio. El continente se está dividiendo en 2 y la clave de lo que está sucediendo podría estar oculta a miles de kilómetros de distancia en Hawái. ¿Y por qué estas islas de repente tienen un papel en todo esto? Vamos a verlo. Primero, es importante saber que esta no es información nueva. África ha estado dividiéndose lentamente durante unos 25 millones de años. Esto está ocurriendo en una región llamada Rift de África Oriental. Se extiende por miles de kilómetros desde Etiopía hasta Mozambique y es el sistema de rift continental activo más grande del planeta.
Y con eso me refiero a lugares donde la corteza terrestre está siendo estirada y separada, y hay fallas, terremotos y erupciones volcánicas. En 2018, por ejemplo, apareció una enorme grieta cerca de un pequeño pueblo al oeste de la capital de Kenia, Nairobi. En algunos puntos tenía alrededor de 20 metros de ancho. Fue aterrador. Sucedió rápidamente y dejó un rastro de destrucción. Se cortaron caminos, se destrozaron granjas. La gente estaba nerviosa ya que la tierra se abría bajo sus pies, y lo digo bastante literalmente. Un hombre vio cómo la grieta partía su casa. Apenas tuvo tiempo de recoger algunas de sus pertenencias antes de que todo se derrumbara. Suena aterrador, ¿verdad? Desde que ocurrió en la región del Rift de África Oriental, el pánico se extendió con velocidad. Los medios de comunicación lo cubrieron intensamente y afirmaron que era una prueba de que África se está dividiendo. Las personas que estaban cerca de la grieta pensaron, «Oh no, ya está sucediendo». Y muchos aún lo creen hoy. Pero no es así, al menos no con esa grieta en particular. Porque después del pánico inicial, videos y fotos revelaron pistas de que no había relación con el movimiento de placas tectónicas. Primera pista, los dos lados de la grieta no coincidían, como intentar juntar piezas de rompecabezas equivocadas, no encajaban. Segunda pista, la grieta no era una línea continua, había una especie de puentes de suelo en el medio. Todo esto indicaba que se trataba de una erosión repentina. Es decir, algunos especialistas creen que la grieta había estado llena de ceniza volcánica del cercano monte Longonot, pero luego la región fue golpeada por fuertes lluvias. Cuando el agua empapó el suelo, arrastró la ceniza y la grieta quedó expuesta. Problema resuelto. Incluso después de que se supo la verdad, ya era demasiado tarde. Este suceso reavivó la conversación sobre la separación de África. Y aquí está el asunto. Aunque esa grieta no tenía nada que ver, no te equivoques. África realmente se está partiendo. Eso se debe a que el continente se encuentra entre dos placas tectónicas, la placa somalí al este y la placa nubia al oeste. El problema es que se están alejando una de la otra, y a medida que se separan, la brecha en el Valle del Rift de África Oriental sigue ensanchándose. A la larga, la placa somalí podría separarse de la placa nubia, formando una masa terrestre completamente nueva, algo del tamaño de Madagascar o incluso Nueva Zelanda. Pero no te preocupes, este proceso es súper lento. Tan lento que ninguno de nosotros lo verá terminado. Los expertos dicen que el continente se está separando medio centímetro al año en algunos lugares. Para darte una idea, es menos de lo que miden las uñas. Así que podemos decir que esta ruptura tardará millones de años, lo cual es una buena noticia para las personas que viven ahí. Pero eso no significa que no sentirán los efectos de esta lenta separación. De hecho, ya están ocurriendo. Tenemos como ejemplo la región Afar de Etiopía. En 2005 mostró cuán impredecible puede ser la grieta. En un corto periodo, 420 terremotos sacudieron la zona y abrieron una fisura enorme. Lo que normalmente tarda siglos ocurrió en solo unos días, desafiando por completo lo que los científicos pensaban saber sobre la velocidad de los cambios geológicos. En ese entonces, la grieta se extendió por más de 56 kilómetros y la vida alrededor de ella sigue lejos de ser fácil. Recientes terremotos destruyeron gran parte de la infraestructura. 37 escuelas resultaron dañadas y dejaron a 5,000 estudiantes sin aulas, y eso fue solo una parte del daño. A medida que las placas tectónicas se separen, el agua inundará esta región, creando un nuevo océano según algunas predicciones. Países como Zambia y Uganda, que actualmente no tienen salida al mar, podrían un día tener una línea costera. Esa sería una excelente noticia para ellos, ya que podría abrir nuevas rutas comerciales y transformar por completo sus economías. Sin embargo, no te emociones demasiado. No estaremos sumergiéndonos en las aguas de este sexto océano en un futuro cercano. El proceso de separación llevará de 5 a 10 millones de años más, pero es difícil decir exactamente cuándo, ya que grandes sucesos sísmicos, como terremotos, podrían acelerar todo. Bien, esto es lo que sabemos. La placa somalí y la placa nubia están en medio de una dramática separación tectónica y se mueven lentamente en direcciones opuestas. África se está dividiendo en dos. La Tierra tal vez gane un nuevo océano a causa de este proceso, pero hasta hace poco no sabíamos exactamente qué está desencadenando todo esto. O sea, las placas tectónicas se están moviendo, pero ¿por qué? ¿Este proceso geológico está siendo impulsado por algo que sucede en el manto de la Tierra?
¿O podría tener una fuente mucho más grande y profunda? Bueno, los científicos creen que finalmente resolvieron el misterio. El continente se está rompiendo porque hay una superpluma profunda del manto, una enorme columna de roca caliente debajo del sistema del Rift de África Oriental. Es como un enorme martillo subterráneo que empuja hacia arriba presionando contra la corteza y lentamente agrietándola. Pero aquí está lo interesante. Los científicos llegaron a esa conclusión gracias a algo que sucedió en una parte del mundo totalmente diferente: Hawái. Allí también hay una pluma de roca supercaliente que se eleva desde lo profundo del planeta. Esta pluma derrite la corteza que está encima y eso es lo que alimenta a los volcanes de Hawái. A medida que la placa del Pacífico se desplaza sobre esta pluma, la roca fundida rompe en nuevos lugares, creando volcán tras volcán. A lo largo de millones de años, así es como se formaron las islas hawaianas. Esta pluma hawaiana contiene gases nobles como helio y neón. ¿Y sabes dónde más los científicos encontraron esos mismos gases? Debajo del Rift de África Oriental. ¡Bingo! Ese descubrimiento respaldó la teoría de que una superpluma está impulsando lo que ocurre en África. Y la llamamos super porque podría ser inmensa. Verás, estos mismos gases se han encontrado en rocas volcánicas desde Kenia hasta Malawi. Así que todo indica la existencia de una única superpluma que se extiende desde el Océano Índico hasta el Mar Rojo, no un grupo de fuentes aisladas. Si sus datos e investigaciones son correctos, los científicos estiman que esta superpluma bajo África se origina en el límite entre el núcleo y el manto, que se encuentra a unos 2.900 kilómetros de profundidad en el interior de la Tierra. Aunque las firmas químicas del Rift de África Oriental son similares a las que se encuentran en las rocas volcánicas de Hawái, no son idénticas. Se cree que la pluma hawaiana es un chorro ascendente de manto caliente, parecido al movimiento dentro de una lámpara de lava. La pluma de África podría tener una forma diferente, más bien como una gran masa de material caliente y flotante que asciende desde lo profundo de la Tierra. Al llegar a la superficie, este material caliente choca contra la capa exterior fría y sólida y se extiende lo suficiente para romperla y desencadenar una intensa actividad volcánica en toda la región. Y si esta teoría es correcta, estamos siendo testigos de una fuerza lenta pero imparable que redibujará el mapa de África y cambiará el continente. Nuestro planeta tiene 5 océanos: el Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Antártico y el Ártico. Sin contar a Billy Ocean. Pero parece que también hay un sexto, solo que no se puede ver. Científicos han encontrado evidencia de grandes cantidades de agua ocultas en la zona de transición. Esa es la capa límite que separa el manto superior del manto inferior de nuestro planeta. Esa frontera se extiende cientos de kilómetros hacia abajo por debajo de la superficie. Los diamantes naturales suelen formarse en el manto, pero a profundidades de hasta 250 kilómetros. Algunos son muy raros, pues pueden provenir de profundidades mayores. Ese fue el caso de este fascinante diamante que se formó a 660 kilómetros bajo la superficie. La gema era lo suficientemente grande como para que los científicos pudieran estudiarla y determinar de qué estaba compuesta. Se sorprendieron cuando la composición de este diamante tan raro demostró que se formó en condiciones bastante acuosas. Debido a eso, tal gema no tendría mucho valor en las joyerías, pero era invaluable en el laboratorio. Entonces, ¿esto podría significar que hay un océano bajo la superficie de nuestro planeta? Definitivamente nos acercaría más a la idea que Julio Verne tenía sobre este mundo secreto y mágico dentro de la Tierra, incluido el océano. Pero no es exactamente así. Es cierto que hay agua, pero no es como si pudieras disfrutar de la vista y ver las olas salpicar como en la superficie de nuestro planeta. El agua en realidad está almacenada dentro de los minerales, por eso esta área está tan húmeda. Ahora pasemos a África para continuar con la historia, o para ser más específicos, a un lugar llamado Región Afar. Es parte de Etiopía y un lugar donde se encuentran 3 placas tectónicas. Las placas tectónicas son grandes piezas de la corteza de nuestro planeta que se mueven lentamente. Estos movimientos causan terremotos y producen volcanes, montañas, profundos valles submarinos que llamamos trincheras y así sucesivamente. Y la región Afar es donde se encuentran las placas arábiga, somalí y de Nubia. Juntas forman una intersección en forma de Y. ¿Por qué? Déjame contarte.
Estas placas están en constante movimiento. La placa somalí se mueve hacia el sureste, acercándose a las placas australiana e india. La placa arábiga se mueve hacia el norte, acercándose a la placa euroasiática. En algún momento cerrará el Golfo Pérsico. Este movimiento de placas ha creado algo que llamamos el Gran Valle de Rift, considerando que existen, ya sabes, todas estas impresionantes fallas. El Golfo de Adén al este, la falla del Mar Rojo al oeste, el Oculus Rift y la falla de África Oriental al sur. Pero la falla de África Oriental es algo en lo que deberíamos centrarnos porque esta podría ser la clave para este potencial sexto océano, pero esta vez en la superficie. Una grieta continental es un lugar donde dos placas tectónicas que forman un solo continente comienzan a separarse. Aquí se trata de las placas somalí y de Nubia. Juntas son partes que conforman África. Si continúan moviéndose en direcciones opuestas, esta grieta continental actual podría convertirse en lo que llamamos una dorsal oceánica. En otras palabras, cuando las placas estén lo suficientemente alejadas una de la otra, habrá una enorme grieta entre ellas. De esta manera el magma fluirá libremente desde debajo de ellos, se enfriará y eventualmente comenzará a crear un nuevo fondo oceánico. África se dividirá en dos partes y habrá un nuevo océano fluyendo entre lo que se transformará en dos minicontinentes. Pero no, todavía no es momento de sacar los trajes de baño y el protector solar. Incluso si las placas somalí y arábiga se movieran lo suficiente como para formar una dorsal oceánica de expansión, pasarán millones de años antes de que esto ocurra. Así que supongo que por ahora es más interesante seguir explorando este sexto océano debajo de la superficie terrestre. La idea de los océanos subterráneos trasciende los límites de nuestro planeta. Es posible que muchas lunas y planetas allá afuera también los tengan. Aunque es cierto que nuestro mundo es el único del que tenemos conocimiento con cuerpos constantes de agua líquida en la superficie. En nuestro sistema solar orbitamos alrededor del Sol en algo llamado la zona habitable. La temperatura y la presión atmosférica dentro de esta región permiten que el agua permanezca en forma líquida todo el tiempo. Sin embargo, un par de lunas en nuestro sistema solar también podrían contener cantidades significativas de agua bajo su superficie. Encélado, una de las lunas de Saturno, es la primera de ellas. Encélado es una pequeña esfera congelada 7 veces más pequeña en diámetro que nuestra luna, pero es la sexta luna más grande de Saturno. Hace casi una década, en 2014, una nave espacial encontró evidencia de un gran océano bajo su superficie. Detectó y analizó agua procedente de las erupciones que se parecían a géiseres. Un géiser es un tipo raro de fuente termal que irrumpe y envía chorros de vapor y agua al aire, como el viejo fiel en Yellowstone. Esta agua estaba brotando a través de fisuras en el hielo en el polo sur de la Luna. Eso significa que podría haber un océano líquido bajo las gruesas capas de hielo. El océano allí es casi incomparable con el nuestro. El océano en la Tierra es relativamente poco profundo, con un promedio de 3,5 kilómetros de profundidad, y cubre 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta. Se vuelve más frío a medida que te acercas al fondo marino y es más cálido si te mantienes cerca de la superficie debido a los rayos del sol. Pero el océano subsuperficial en Encélado tiene al menos 30 kilómetros de profundidad. Está más frío en la parte superior, porque esa parte está cerca de la capa de hielo, y es más cálido en el fondo debido al calor que proviene del núcleo del satélite. Pero tanto nuestro océano como el de Encélado son salados. Encélado es uno de los pocos lugares en nuestro sistema solar que posee agua líquida, lo que lo convierte en un punto interesante para buscar señales de vida. Otro es Europa, una de las lunas de Júpiter. Los científicos piensan que podrían estar ocurriendo erupciones similares de agua allí. Saber que hay tales géiseres nos indica que estos satélites tienen su propia fuente de energía. Tal vez la energía que hace que el agua erupcione proviene de la gravedad o la radiación. La misma energía podría mantener un gran cuerpo de agua líquida bajo el hielo. Incluso podría sostener algunas formas de vida. Existen miles de planetas más allá de nuestro sistema solar que orbitan otras estrellas. Algunos incluso están en la zona habitable. Más de 1/4 de los que conocemos podrían tener agua líquida. Sin embargo, la mayoría de ellos probablemente tienen océanos bajo su superficie, como Encélado y Europa. Plutón también podría estar en esta lista, ya que es posible que oculte un océano líquido bajo su gruesa capa congelada.
Es probable que este océano subterráneo se haya formado mucho después de la creación del planeta enano, luego de que el calor proveniente de los elementos radioactivos en el núcleo de Plutón derritiera parte de su hielo. También existe algo llamado mundos acuáticos. Estos son lunas o planetas con océanos globales que son más comunes de lo que pensábamos. Quiero decir, algunos también consideran a la Tierra como un mundo acuático. Después de todo, el 71% de su superficie es agua. Y cuando se observa nuestro mundo desde el espacio, principalmente se obtienen imágenes de un planeta azul. Al explorar otros planetas, en especial aquellos fuera de nuestro sistema solar, los investigadores suelen adoptar la política de seguir el agua. Después de todo, el agua es el principal elemento que conocemos que es necesario para sostener la vida. Y cuando hay un mundo acuático que está cerca de su estrella madre, los científicos asumen que debe haberse formado mucho más lejos y luego se movió más cerca una vez que su órbita se redujo. La composición del planeta se determinó cuando estaba en una órbita más fría, o en otras palabras, cuando hacía un círculo más amplio alrededor de su estrella. Llamamos a este proceso de reducción orbital una migración. Y si los mundos acuáticos son realmente tan comunes, puede ser una prueba de que la migración realmente ocurre. Los exoplanetas son todos aquellos planetas que orbitan alrededor. Los océanos cubren alrededor del 70% de la superficie terrestre y solo hemos explorado entre el 5 y el 20% de ellos. Y ahora, los astrónomos han encontrado más agua. Un enorme depósito que flota en el espacio, cerca de un cuásar que está a más de 12,000 millones de años luz de distancia. Y no estamos hablando de un simple charco. Es una cantidad asombrosa de agua, aproximadamente 140 billones de veces más que toda el agua combinada de los océanos de la Tierra. Está en torno a un agujero negro supermasivo, que es 20,000 millones de veces más grande que nuestro Sol. Este agujero negro está rodeado por un cuásar superbrillante. Emite tanta energía como la que obtendrías si reunieras 1,000 billones de soles. No puedo contar hasta tan alto. Por cierto, dado que la luz tarda en llegar hasta nosotros, estamos viendo este cuásar tal como era cuando el universo aún era joven. Los astrónomos están seguros de que el recién descubierto reservorio de agua es el más lejano y grande que hemos encontrado en el espacio. Matt Bradford, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explica que el entorno de este cuásar es tan único que es capaz de crear una cantidad increíble de agua. El equipo de Bradford, junto con otro grupo de astrónomos, ha estado estudiando el cuásar y el agujero negro supermasivo en su centro durante bastante tiempo. Han notado que a medida que el agujero negro atrae la materia circundante, calienta el gas y el polvo cercano. Este proceso ha formado una región llena de moléculas que nunca se habían observado a tal distancia antes. Los cuásares fueron avistados por primera vez hace más de 50 años cuando los telescopios detectaron objetos superbrillantes en el espacio lejano. No son estrellas normales, brillan desde el centro de galaxias distantes y son tan poderosos que eclipsan a todas las estrellas de su galaxia combinadas. En el corazón de cada cuásar hay un agujero negro gigantesco que es millones o incluso miles de millones de veces más pesado que el Sol. Cuando el gas y el polvo se arremolinan hacia el agujero negro, se calientan y liberan una cantidad increíble de energía. Esto convierte a los cuásares en uno de los objetos más brillantes y poderosos que hemos visto en el espacio. Observar los cuásares es como mirar hacia atrás en el tiempo. La luz que vemos hoy ha estado viajando durante miles de millones de años. Proporciona a los científicos un vistazo de cómo era el universo en el pasado. Los cuásares pueden ayudarnos a entender cómo se formaron las galaxias, cómo se dispersó la materia y cómo se unieron las primeras estructuras cósmicas. Algunos cuásares emiten enormes chorros de partículas ultrarrápidas. Al extenderse a través del espacio, a veces pueden cambiar regiones enteras del universo. Pero volvamos a esa agua espacial, o mejor dicho, al vapor de agua. Cuando los astrónomos lo descubrieron, estaba flotando alrededor del cuásar, extendido a través de un área enorme de cientos de años luz de ancho. Para comparar, solo un año luz equivale a unos 10 billones de kilómetros. Aunque el gas allí es muy delgado, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en la Tierra, es mucho más cálido y denso que el gas encontrado en la mayoría de las galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea.
La temperatura de este gas es de alrededor de 50 grados bajo cero, y es unas 300 billones de veces menos denso que la atmósfera de la Tierra. Suena extremo. Incluso en términos espaciales, es extraño. El vapor de agua no es una molécula cualquiera. El simple hecho de que exista cerca del cuásar sugiere que la zona es regularmente bombardeada con radiación. Eso es lo que mantiene al gas más cálido de lo normal. Para aumentar el misterio, los astrónomos también encontraron monóxido de carbono y otras moléculas. En otras palabras, hay abundante materia prima flotando alrededor. En el futuro, este gas podría ayudar al agujero negro supermasivo a crecer aún más, hasta 6 veces su tamaño actual. Pero ese es solo uno de muchos escenarios posibles. Parte del gas podría ser absorbido por el agujero negro, o tal vez forme nuevas estrellas, e incluso puede ser expulsado al espacio. Encontrar vapor de agua en un cuásar tan distante significa que los bloques básicos de construcción del universo han existido durante miles de millones de años. El agua es crucial para la vida tal como la conocemos, por lo que su presencia hace tanto tiempo sugiere que los ingredientes para la vida existían mucho antes de lo que podríamos haber pensado. Pero el agua no solo es importante para la vida, también desempeña un papel clave en la formación de las estrellas y las galaxias. Cuando enormes nubes de gas se enfrían, el agua ayuda a que éstas colapsen, facilitando así el nacimiento de nuevas estrellas. Pero, ¿cómo fue que los investigadores detectaron esta enorme nube de agua? En 2008, el equipo de Bradford comenzó a buscar agua en el espacio con la ayuda de un instrumento especial llamado SeaSpec. Estaba acoplado a un telescopio de 10 metros en Hawái. Para verificar sus hallazgos, usaron otra herramienta poderosa: Karma. Se trata de un conjunto de antenas de radio ubicadas en las montañas del sur de California. Al mismo tiempo, un equipo diferente estaba buscando agua utilizando un telescopio en los Alpes franceses. En 2010, este equipo encontró un pequeño indicio de agua en el lejano cuásar. Fue solo una señal diminuta. Después de eso, el grupo de Bradford detectó más señales. Fue toda la evidencia que necesitábamos para concluir que había una enorme cantidad de agua en ese lugar. Ahora bien, nuestra nube flotante de vapor de agua no es el único sitio donde hemos encontrado agua más allá de la Tierra. Los científicos han hecho un gran descubrimiento recientemente. Resulta que hay enormes reservas de agua líquida escondidas en lo profundo del subsuelo de Marte. Así que, en teoría, los futuros astronautas podrían utilizar esta agua para apoyar misiones o incluso hacer de Marte un hogar a largo plazo. Pero, por supuesto, hay un inconveniente. Esta agua no se encuentra en lagos u océanos accesibles y agradables. Está enterrada tan profundamente dentro de Marte que no tenemos forma de alcanzarla con la tecnología actual. Los científicos han descubierto esto al analizar los datos sísmicos del módulo de aterrizaje Mars Insight. Captó una actividad sísmica extraña, y la mejor manera de explicarla es mediante estos reservorios de agua ocultos. Marte todavía tiene algo de agua hoy en día, principalmente en forma de hielo en la superficie o justo debajo de ella. Pero eso no se compara con las enormes cantidades de agua que el planeta tuvo hace miles de millones de años. El gran misterio es, ¿a dónde fue toda esa agua? Los científicos creen que podría haber escapado al espacio o haberse desplazado hacia el interior del planeta, donde estaría atrapada como reservorios de líquido o depósitos de hielo. ¿El problema? No tenemos forma de medir cuánta agua perdió Marte, por lo que, por ahora, esa pregunta sigue sin respuesta. La luna de la Tierra también tiene agua, pero no de la forma que podrías imaginar. En lugar de lagos o ríos, el agua de la luna es mayormente hielo congelado, distribuido de manera irregular a lo largo de su superficie. Los polos fríos y sombreados están especialmente llenos de este hielo ya que nunca reciben luz solar. Mucho de este hielo también está mezclado con el suelo lunar y enterrado profundamente, lo que hace que sea muy complicado acceder a él. Luego está Encélado, una de las lunas de Saturno. Es diminuta, tiene solo 505 kilómetros de diámetro, tan pequeña como para caber dentro de Arizona. Creo que deberíamos intentarlo.
Cuando la sonda espacial Cassini de la NASA llegó a Saturno, los científicos esperaban que Encélado fuera un mundo estéril y helado. Pero en su lugar, vieron enormes penachos de partículas heladas y vapor de agua que brotaban de géiseres cerca del Polo Sur. Eso significaba que tenía que haber un enorme océano oculto debajo de su corteza helada, encerrado entre el núcleo rocoso de la Luna y la superficie congelada. El hecho de que este océano esté activo y enviando material al espacio hace que Encélado sea un gran candidato para futuras exploraciones. También tenemos a Europa, una de las lunas de Júpiter y uno de los lugares más prometedores para buscar vida extraterrestre. India podría dividirse horizontalmente en dos partes a medida que choca con Eurasia. El movimiento de la placa india, que incluye la mayoría del sur de Asia moderno, está causando que el Himalaya crezca. Este proceso comenzó hace unos 60 millones de años, cuando la placa chocó por primera vez con Eurasia. Científicos de los Países Bajos han utilizado el poder de un simulador de inteligencia artificial para prever cómo será esta región algún día. El modelo informático mostró que el subcontinente indio se fusionará con el Cuerno de África en aproximadamente 200 millones de años. Las ciudades actuales de Bombay, en India, y Mogadiscio, en Somalia, se convertirán en vecinas inmediatas. Estarán ubicadas a lo largo de una cadena montañosa recién formada que los científicos han nombrado provisionalmente como Somalaya. Al otro lado de esta formación geológica, Madagascar se unirá a Sumatra, mientras que Calcuta y la isla de Mauricio ocuparán la misma región. Sri Lanka dejaría de existir al convertirse en parte del continente indio. Más al norte, los científicos predicen que los Himalayas aumentarán de altura en un futuro previsible. A medida que la placa india continúe avanzando hacia el norte, habrá cambios importantes en el paisaje circundante. La actual línea de falla se desplazará aún más hacia el sur. Dentro de decenas de miles de años en el futuro, Nepal podría no existir. La cordillera del Himalaya se habrá expandido lateralmente para absorber por completo el país montañoso. Además, podría haber muchos más terremotos en esta parte del mundo debido a este movimiento. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que la velocidad a la que India se está moviendo hacia el norte en dirección a Eurasia es de apenas medio centímetro al año. Algunos de ellos piensan que esto ocurre debido a la flotabilidad de la placa. Esto evita que la placa india se hunda en el manto, lo que da a Tíbet su topografía elevada. Otros académicos creen que la estructura se está deformando bajo presión. Este proceso se asemeja a lo que sucede con una hoja de papel cuando la empujas horizontalmente contra una pared. A medida que aplicas más presión en su borde, la hoja comienza a elevarse en el medio. En el mundo real, este abultamiento sería la meseta del Tíbet. Una teoría reciente nos ofrece la tercera explicación para el proceso. Su artículo aún debe ser sometido a revisión por pares, pero los hallazgos son intrigantes. El equipo internacional de investigadores introdujo un nuevo concepto, la delaminación de la placa india. Este término simplemente significa la separación de las capas de un material que se supone debe estar unido. Piensa en un sándwich que tiene queso y jamón entre dos panes. Si sacas una de esas capas, obtienes delaminación. En términos geológicos, este proceso implica que la parte superior de la placa se desprende y se mueve hacia arriba. En el caso de la placa india, esta es la sección que soporta la elevación del Tíbet. La sección inferior es más densa, lo que la hace hundirse en el manto. De esta manera, la tectónica de placas es similar a un pastel en capas. Los chefs colocan la capa más esponjosa y densa en la parte inferior para que la parte superior más pesada no la aplaste. Científicos desarrollaron su tesis al analizar los gases de helio en muestras de agua de los manantiales calientes de la región. El helio 3 es un isótopo raro que demuestra que el manto está cerca de la superficie de la Tierra. Investigadores midieron las proporciones del isótopo de helio en 200 manantiales tibetanos. El patrón que observaron muestra cuán cercano está el manto a la superficie del norte de Tíbet. Más al sur, encontraron mucho helio 4, otro isótopo,
lo que significa que la placa está intacta. Forma una barrera que el helio 3 no puede penetrar, excepto en una región cerca de Bután en la parte oriental del Himalaya. La actividad sísmica en la región es una buena prueba de que la delaminación, esa teoría del sándwich, es completamente real aquí, y nos muestra que el manto está invadiendo desde el lado oeste de la meseta. Este concepto cuestiona las viejas ideas establecidas sobre el comportamiento de las placas tectónicas. Los científicos detrás del estudio sospechan que la forma única de la placa india contribuye al proceso de delaminación. Es más gruesa en su punto más al norte y más delgada en los lados. Si todo esto es cierto, significaría que las colisiones continentales tienen una naturaleza más dinámica y compleja de lo que los geólogos creían anteriormente. Los científicos aún no tienen suficientes pruebas sólidas para confirmar la validez de la nueva teoría, solo indicios. Actualmente, perforar a profundidades de más de 96 kilómetros es mecánicamente imposible. Pero tales excavaciones son necesarias para estar completamente seguros de que el proceso de delaminación está ocurriendo. Con la tecnología adecuada podríamos entender mejor los riesgos asociados con los terremotos en la región de Asia-Pacífico. Este es el hogar del famoso Anillo de Fuego, donde se encuentran localizados el 75% de los volcanes de la Tierra. Aquí ocurren 9 de cada 10 de todos los terremotos. La placa tectónica India-Australia-Capricornio bajo el Océano Índico también es importante para resolver los misterios tectónicos de la Tierra. El término que usan los geofísicos para tales ubicaciones es límite de la placa naciente. Estos son los lugares donde las placas tectónicas comienzan a separarse o a presionarse entre sí. Representan la etapa inicial de un límite de placa en pleno desarrollo. Tal transformación geológica se desarrolla a un ritmo de apenas el 5% de una pulgada por año. Eso es aproximadamente tan largo como el ancho de un espagueti. No debería preocuparnos demasiado desde la perspectiva de hoy. La placa India-Australia-Capricornio está destinada a dividirse a la mitad a lo largo de decenas de millones de años. Científicos de Francia estudiaron registros de 2 terremotos que ocurrieron en 2012 y concluyeron que debe haber un límite naciente allí. Los terremotos normalmente ocurren en lugares donde se encuentran 2 o más placas tectónicas, pero los temblores en el Océano Índico se produjeron en medio de la placa. Los científicos utilizaron escaneo sonoro para mapear el fondo del mar y ver qué estaba pasando realmente allí. Después de un análisis más profundo del área marina frente a la costa de Australia Occidental, los investigadores encontraron una red compleja de 62 cuencas de separación a lo largo de una zona de fractura. Los datos científicos respaldaron la idea de que la placa tectónica se está separando lentamente pero con seguridad. Es una prueba más de que la capa exterior de nuestro planeta es dinámica, no estática. En algunos casos, no necesitas ser un científico para notar estas poderosas fuerzas subterráneas. Enormes grietas aparecieron casi de la noche a la mañana debido a fuertes lluvias en una región rural de Kenia con alta actividad sísmica. Primero, en 2018, y luego, nuevamente en 2023. La población local nombró a la más grande de ellas el Gran Keniano. Estos eventos no fueron incidentes aislados, sino señales del sistema del Rift de África Oriental, parte del Gran Valle del Rift. Este enorme fenómeno geológico, que se extiende desde Jordania hasta Mozambique, nos muestra la división gradual del continente africano en 2 subcontinentes. Puedes encontrar valles de Rift en todo el mundo como prueba de cómo los movimientos de las placas tectónicas están cambiando el planeta. El Rift de África Oriental muestra la dinámica subyacente de las placas Nubia y Somalí. La de Nubia sostiene la mayor parte de África, y la placa somalí más pequeña acuna el Cuerno de África. Las dos están alejándose gradualmente una de la otra, lo que provoca la formación de grietas dentro del Valle del Rift. Mientras ves este video, pedazos de continentes se están desprendiendo lentamente desde abajo y son arrastrados hacia el manto oceánico, una capa caliente, mayormente sólida, que se mueve lentamente bajo el fondo del mar.
En cuanto estos fragmentos llegan al manto, pueden provocar erupciones volcánicas en partes del océano donde no hay volcanes. Además, cuando los continentes se separan, no solo ocurre en la superficie, sino también muy profundo. Pero eso lo veremos después. Este proceso puede continuar por decenas de millones de años. El nuevo estudio muestra que el interior de la Tierra es aún más dinámico de lo que pensábamos. También explica por qué muchas islas volcánicas, incluyendo la isla de Navidad en el noreste del Océano Índico, contienen niveles inusualmente altos de ciertos elementos químicos. El asunto es que estos elementos normalmente solo se encuentran en la corteza continental. Bueno, los científicos sospechaban que estos elementos aparecían porque fuerzas poderosas en las profundidades de la Tierra tomaban viejos pedazos de roca reciclados y los mezclaban en el manto. Este proceso funciona un poco como cuando mezclas los ingredientes para hacer masa de pastel. Pero antes, los investigadores creían que esos elementos venían de dos fuentes principales: sedimentos que se hundieron en el manto cuando las placas oceánicas fueron empujadas hacia abajo, o de plumas del manto. Esas son columnas de roca caliente que ascienden desde lo profundo de la Tierra. Sin embargo, estas explicaciones no encajan con todas las observaciones. En algunas áreas volcánicas, casi no hay señales de que la corteza haya sido reciclada. En otros lugares, el manto parece frío y demasiado cerca de la superficie para ser afectado por la roca caliente ascendente. Los científicos se preguntaban cómo podía pasar esto. Ahora sabemos que parte del material en esas regiones proviene de pedazos de continentes que se hunden en lo profundo del manto, y estos pedazos afectan a los volcanes que se forman arriba. El nuevo estudio también sugiere una idea curiosa. Los continentes no solo se separan en la superficie, también se despegan desde abajo. Y esto puede ocurrir a distancias mucho mayores de lo que los científicos pensaban. Los investigadores usaron simulaciones para descubrir cómo se comportan los continentes y el manto cuando son estirados por fuerzas tectónicas. Su trabajo se basa en investigaciones previas que muestran que cuando los continentes se dividen, fuerzas poderosas en el interior del planeta crean una ola en el manto. La ola se mueve a lo largo de la base del continente, a profundidades de unos 145 a 200 kilómetros. La ola se mueve extremadamente lento, como una millonésima de la velocidad de un caracol, y gradualmente arranca material de las raíces de los continentes. Estos fragmentos desprendidos son llevados hacia los lados, a veces más de 1000 kilómetros hacia el manto oceánico. Una vez ahí, pueden provocar erupciones volcánicas en el océano por decenas de millones de años. La investigación también muestra que el manto sigue sintiendo los efectos de la ruptura continental mucho después de que los continentes se han separado. Incluso después de que se forma una nueva cuenca oceánica, el manto sigue moviéndose, reorganizándose y transportando material enriquecido lejos de donde se originó. Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron datos geoquímicos de diferentes partes de la Tierra, incluyendo la provincia de montes submarinos del Océano Índico. Es una cadena de formaciones volcánicas que apareció después de que el supercontinente Gondwana se separó hace más de 100 millones de años. Sus modelos computacionales y pruebas químicas mostraron que justo después de que Gondwana se separó, mucho magma con químicos inusuales subió a la superficie. A lo largo de millones de años, esta firma química fue desapareciendo, mientras menos material subía de debajo del continente. El descubrimiento más inesperado es que esto ocurrió sin ayuda de esas columnas profundas de roca caliente que los científicos creían necesaria. Ahora, para tener una imagen más clara, echemos un vistazo al interior de nuestro planeta. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Nació de una enorme nube de polvo y gas que lentamente se enfrió, se encogió y se endureció hasta formar el planeta que conocemos hoy. Al enfriarse, metales pesados como el hierro y el níquel se hundieron hacia el centro, y los materiales rocosos más ligeros flotaron hacia arriba. Esto creó la estructura en capas de la Tierra, donde cada capa tiene propiedades únicas. La corteza es como la piel de la Tierra. Es la capa más externa de nuestro planeta, hecha de roca sólida. Está dividida en enormes piezas llamadas placas tectónicas, que se desplazan lentamente con el tiempo. Hay dos tipos de corteza, la oceánica y la continental. La corteza oceánica tiene de 6 a 10 kilómetros de grosor. Está cubierta con una delgada capa de sedimentos como arena, arcilla y conchas.
Debajo hay rocas densas como el basalto, rico en magnesio. La corteza continental es más gruesa que la oceánica y está bajo los continentes. Está hecha de rocas más ligeras. Debajo de la corteza está el manto. Representa más del 75% del volumen de la Tierra. La parte superior del manto es bastante rígida, pero más profundo se vuelve suave y parcialmente fundido, lo que le permite fluir lentamente. Este flujo es lo que mueve las placas tectónicas. En el centro de la Tierra está el núcleo. Está hecho principalmente de hierro y níquel, y tiene dos capas distintas, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo es una capa líquida de hierro y níquel. Está increíblemente caliente, hasta 6000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo externo también genera el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar dañina. El núcleo interno es sólido, debido a la presión aplastante dentro del planeta. También está hecho de hierro y níquel. Ahora, la capa externa de la Tierra llamada litosfera está compuesta por la corteza y la parte superior del manto. Está dividida en grandes piezas llamadas placas tectónicas. Hay algunas placas muy grandes y muchas más pequeñas. 6 de las placas principales llevan el nombre de los continentes que cargan, como las placas norteamericana, africana y antártica. Pero incluso las placas más pequeñas juegan un papel importante. Por ejemplo, la pequeña placa Juan de Fuca es responsable de muchos volcanes en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Las placas se mueven como un montón de viejas bandas transportadoras. Se mueven muy lento, de 2 a 5 centímetros por año. Pero a lo largo de millones de años, este movimiento moldea la cara de nuestro planeta. La mayoría de los terremotos, volcanes y formación de montañas ocurren donde las placas se encuentran, se separan o se deslizan una junto a otra. Hay 3 tipos principales de límites de placas. Convergentes, cuando las placas se mueven una hacia otra. Divergentes, cuando se separan. Y transformantes, cuando se deslizan lateralmente una junto a otra. Cuando las placas tectónicas chocan, la corteza se arruga y se pliega, formando cordilleras. Hace unos 55 millones de años, India chocó contra Asia, creando lentamente el Himalaya, las montañas más altas de la Tierra. La colisión continúa hoy, así que las montañas siguen creciendo. El monte Everest, el punto más alto de la Tierra, podría incluso crecer un poquito más con el tiempo. En algunos límites convergentes, una placa oceánica se sumerge bajo una placa continental, en un proceso llamado subducción. La Tierra de arriba se eleva, formando montañas, y la placa que se hunde se derrite y provoca erupciones volcánicas. Así es como se formaron algunas montañas en los Andes de Sudamérica. Cuando 2 placas oceánicas chocan, una usualmente se desliza debajo de la otra, creando fosas oceánicas profundas como la fosa de las Marianas en el Pacífico Norte, el punto más profundo de la Tierra. Estas colisiones también pueden formar volcanes submarinos, que eventualmente emergen del océano y se convierten en cadenas de islas, como Japón. En los límites divergentes, las placas tectónicas se alejan una de otra. En los océanos, el magma de lo profundo del manto sube para llenar el espacio. Esto crea montañas y volcanes submarinos a lo largo de la grieta. Este proceso renueva el fondo oceánico y lentamente ensancha las cuencas oceánicas. Por cierto, un solo sistema de dorsales oceánicas conecta a todos los océanos del mundo, convirtiéndolo en la cordillera más larga de la Tierra. En tierra, cuando las placas se separan, forman valles gigantes, como el Gran Valle del Rift en África. Si este estiramiento continúa por millones de años, el este de África podría separarse y convertirse en una nueva masa terrestre. Un famoso ejemplo de límites transformantes es la falla de San Andrés en California. A diferencia de los límites convergentes o divergentes, los límites transformantes usualmente no crean montañas ni océanos, pero el movimiento de fricción puede causar terremotos poderosos, como el terremoto de 1906, que destruyó gran parte de San Francisco. Desliza tu dedo por la parte más baja del continente africano, así. Parece una tarea sencilla, ¿verdad? Pero en la vida real, en el océano, es básicamente la versión náutica de jugar un modo difícil en un videojuego. Excepto que no puedes abandonar el juego en un arrebato.
Cada marinero que se ha enfrentado a esto sabía que le esperaba un festín de tormentas, corrientes impredecibles y una constante sensación de que el océano estaba en contra de ellos. El legendario Cabo de Buena Esperanza tiene un nombre engañosamente optimista y una reputación mucho menos alegre. La historia comienza en 1488 con el explorador portugués Bartolomeu Dias. Fue el primer europeo en rodear el extremo de África. Al ver las tormentas aterradoras que sacudían sus barcos, lo nombró el Cabo de las Tormentas. Pero su rey, Juan II de Portugal, decidió cambiarlo a algo más optimista, el Cabo de Buena Esperanza. Quería promoverlo como una ruta esperanzadora para comerciantes y exploradores. Además, el descubrimiento era una buena señal de que los barcos de Europa podían llegar a la India por mar. Pero los marineros que realmente tenían que maniobrar a través de él pronto perdieron todo el optimismo que prometía el nombre. El cabo se ubica donde se encuentran el Océano Atlántico y el Índico de forma violenta y los vientos allí son brutales. No soplan en una sola dirección. Cambian como el peor ajuste de ventilador del mundo. En el invierno del hemisferio sur, los frentes fríos del Atlántico arremeten con tormentas violentas. Agrégale algo de lluvia, niebla, olas enormes o todo lo anterior. Si hubieras sido un marinero en ese entonces, tus posibilidades de supervivencia se hubieran sentido más cercanas a ganar un cofre de oro en alguna lotería del siglo XVI que a atravesarlo en una sola pieza. Y luego están las corrientes. La fría corriente de Benguela del Atlántico choca con la cálida corriente de las agujas del Océano Índico. En lugar de mezclarse suavemente como un batido, generan un caos masivo y producen olas gigantescas que pueden elevarse más alto que un edificio de 10 pisos. Los marineros las describen como muros de agua que simplemente aparecen para arruinar tu día. Con el equipo moderno puedes sobrevivir si las encuentras o mejor aún si las evitas. Pero allá por el 1500, cuando tu tecnología era un barco de madera y una oración, una sola ola gigante podía arruinar por completo tu viaje. Y como si el Cabo de Buena Esperanza no fuera suficiente drama, a unos kilómetros al este está el todavía más peligroso Cabo de las Agujas. Este lugar es el punto más meridional de África, donde oficialmente se encuentran los océanos Atlántico e Índico. Este tiene agujas poco profundas con arrecifes, rocas ocultas y traicioneros bancos de arena que se desplazan. Durante siglos los marineros lo llamaron un cementerio de barcos. Los historiadores han contado cientos de naufragios ahí, incluidas naves cargadas de oro, porcelana y especias que nunca llegaron a Europa. Los restos de los barcos aún yacen bajo esas olas, como una enorme señal de advertencia que dice, ni lo intentes. Si abrimos la perspectiva para mostrar la historia más amplia, las estadísticas son brutales. Entre los siglos XV y XVIII, durante la era de la navegación, tantos barcos se hundieron en la zona que los comerciantes europeos trataban el cabo como un aterrador juego de azar. Podías hacer una fortuna al llevar seda, especias y joyas de Asia, o podías desaparecer en el océano. Por eso los marineros transmitían historias de terror como cuentos alrededor de una fogata, barcos fantasma que rodeaban el cabo, aguas malditas. Y también estaba la famosa leyenda del holandés errante, condenado a navegar alrededor del cabo eternamente. Navegar todo esto antes del GPS, los satélites o los pronósticos del clima en un barco de madera crujiente con una brújula y algunos mapas semirrelativos era casi imposible. Sin puertos cercanos para refugiarse, los marineros estaban completamente solos allí. Algo así como jugar al escondite en medio de una tormenta con los ojos vendados. Los historiadores señalan que muchos de estos valientes con frecuencia se desviaban del rumbo o chocaban contra rocas que ni siquiera sabían que existían. Así que, eventualmente, alguien tuvo una mejor idea. Vamos a cavar un atajo. En 1869 se abrió el Canal de Suez en Egipto, el cual conectaba el Mediterráneo con el Mar Rojo. Los barcos que viajaban entre Europa y Asia ya no tenían que jugar a la lotería tormentosa del Cabo. Usar el canal redujo el viaje desde el mar Arábigo a Londres en unos 8.850 kilómetros. Hoy en día el canal maneja entre 12 y el 15% del comercio mundial. Eso significa que millones de contenedores, petroleros y barcos de carga toman el atajo seguro en lugar de arriesgarse en el denominado Cabo de las Tormentas. Hay otra zona de peligro menos famosa también, el Cabo Corrientes en Mozambique.
Los marineros portugueses le temían en el siglo XVI y lo llamaban un monstruo devorador de barcos. Su nombre hace referencia a que el agua allí corre con una fuerza descomunal, lo suficientemente fuerte como para desviar barcos de su curso y arrojarlos a la costa. Los historiadores estiman que hasta el 30% de los barcos portugueses que navegaban por la ruta de la India se perdieron en la zona. Así que incluso antes de llegar al Cabo de Buena Esperanza ya podían estar hundiéndose. Y no olvidemos la economía. Navegar alrededor de África no solo era arriesgado, también era costoso. Más días en el mar significaban más comida, más agua y más tripulación agotada. Perder barcos en tormentas costaba millones de dólares en el dinero de hoy. Las compañías de seguro temían cubrir viajes alrededor del cabo porque las probabilidades de tener que pagar un reclamo eran pésimas. Cuando se abrió el canal de Suez, no se trataba solo de ahorrar tiempo, sino de reducir el costo de los desastres. Incluso hoy, con radar moderno, pronósticos meteorológicos y GPS, doblar el cabo no es un paseo en el parque. Por supuesto que no, es agua. De todas formas, los barcos cargueros que intentan evitar tarifas de canal o bloqueos, como el infame atasco de tráfico en 2021, aún enfrentan olas monstruosas y tormentas. La tecnología puede predecir el clima, pero no puede evitar que el océano haga un berrinche. Cada capitán que dobla el cabo hoy en día aún sabe que está pasando por una de las zonas marítimas más peligrosas del mundo. Otra zona que la mayoría de los capitanes de barcos prefieren evitar es la de los rugientes 40 y los 50 aulladores en el océano austral. Eso está entre los 40 y 50 grados de latitud sur. A diferencia del hemisferio norte, donde los continentes interrumpen el flujo, aquí abajo no hay más que océano. Es una autopista interminable para tormentas sin límites de velocidad. Los marineros dieron a esta zona su dramático apodo porque cuando estás en la zona, el viento no susurra, grita. Los científicos han confirmado que estos vientos rugientes pueden alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora. Y los vientos que gritan significan mares que gritan. Las olas en los rugientes 40 pueden alcanzar alturas que hacen que los rascacielos se sientan celosos, estrellándose contra los cascos de los barcos con la fuerza de un ariete. Históricamente, los barcos Clipper se aventuraban en estas aguas para ahorrar tiempo en sus viajes entre Europa y Asia, pero lo pagaban caro con velas rasgadas, mástiles rotos e incluso a veces tripulaciones enteras tragadas por el mar. Incluso hoy, las embarcaciones modernas evitan los 40 a menos que no tengan otra opción. Hay caminos más seguros, rutas que pueden ser más largas pero no son tan arriesgadas. Los 40 y 50 suenan aterradores, pero espera hasta que el océano estreche su garra en el pasaje de Drake. Esta estrecha franja de agua entre el Cabo de Hornos y la Antártida es la arena gladiatoria de los mares. Todo el océano Pacífico intenta pasar por un hueco de apenas 800 kilómetros de ancho y choca de frente con el Atlántico. Añade las corrientes del océano Austral, entre las más fuertes del mundo, y tienes una receta para el caos. El Drake no solo lanza olas, arroja paredes de agua de hasta 15 metros de altura. Los barcos aquí no navegan sobre el océano, se aferran a la supervivencia como juguetes arrojados en una lavadora en su ciclo de centrifugado más alto. La razón por la que es tan brutal es pura física. Sin masas terrestres en el océano austral para frenar el viento o la corriente circumpolar antártica recorre el globo. Cuando se abre paso por el estrecho embudo del Drake, acelera como un motor a reacción. Las tormentas llegan sin invitación y los icebergs se deslizan perezosamente hacia las rutas de navegación, listos para hundir un barco en cualquier momento. Incluso los marineros experimentados describen el Drake como impredecible. Está en calma un momento y en caos al siguiente. Los historiadores señalan que antes de la apertura del canal de Las torres de lujo de Miami lo tienen todo. Elevadores para autos, albercas en las azoteas, vecindarios de celebridades y algo completamente inesperado llamado descenso gradual. Un nuevo estudio muestra que docenas de rascacielos frente a la playa se están hundiendo lentamente en el suelo, apenas unos 5 centímetros en unos años, y siguen moviéndose. ¿Qué está pasando? ¿Y va a empeorar? Vamos a averiguarlo. Cuando ves un mapa del sur de Florida, la ciudad de Miami está principalmente en tierra firme. Justo frente a la costa hay una larga isla barrera. Esa es Miami Beach, la franja que ves en la mayoría de tomas con drones y videos de viajes. Autos lujosos, la playa, los antros, las torres de vidrio junto al agua. Todo eso está en esta isla, pero no siempre fue así.
Por mucho tiempo, esta área era principalmente hoteles viejos y edificios de departamentos sencillos. Cuando los precios subieron y compradores más ricos empezaron a buscar vistas al mar, los desarrolladores comenzaron a demolerlos y poner rascacielos de lujo en su lugar. Piso por piso, esa isla se convirtió en un estrecho muro de vidrio frente al océano Atlántico. Ahora, aquí está el problema. Miami Beach está a solo 1.2 o 1.5 metros sobre el nivel del mar. Eso es apenas suficiente altura para estar cómodos. Cada otoño, las mareas reales empujan agua por los drenajes y cruzan ciertas calles en días brillantes y despejados. Las inundaciones a veces son tan graves que los locales podrían andar en kayak por los estacionamientos por diversión. Puede sonar como un video chistoso, pero para los investigadores planteó una pregunta seria. ¿Podría el mismo terreno estar moviéndose bajo las torres también? Algunos edificios ya habían mostrado señales de movimiento, y la pregunta era si el suelo mismo seguía asentándose bajo todo ese concreto y acero. Para averiguarlo, los científicos usaron un método llamado INSAR, que significa Radar de Apertura Sintética Interferométrico. Funciona haciendo que los satélites escaneen el mismo punto en la Tierra una y otra vez, usando radar para detectar cambios minúsculos en la elevación. Es como ver una torre en cámara lenta desde el espacio, rastreando si se mantiene firme o se hunde lentamente. Esos escaneos apilan cientos de pasadas satelitales sobre las mismas esquinas de balcones y bordes de techos. Es el mismo tipo de radar que la NASA usa para rastrear volcanes y movimientos del suelo. Con suficientes imágenes, los investigadores pueden detectar movimientos tan pequeños como el grosor de una tarjeta de crédito. Entre 2016 y 2023, se enfocaron en esta sección de costa desde Sunny Isles hasta Miami Beach. Los datos mostraron que al menos 35 edificios altos se habían movido hacia abajo durante ese periodo. En algunos casos, el suelo había bajado poco menos de 2,5 centímetros. En otros, era más cerca de 7,5 centímetros. Puede que no parezca mucho, pero en poco tiempo, y en estructuras tan pesadas, significa que algo anda mal. Estos no eran edificios nuevos en construcción. La mayoría ya estaban terminados, lo que hace que el movimiento continuo sea inusual. En teoría, deberían haberse asentado y parado, pero no lo hicieron. Entonces, ¿qué exactamente está haciendo que el suelo se hunda bajo estas torres? Veamos bajo tierra, específicamente justo debajo de estos edificios bonitos. Debajo de la isla hay una mezcla de arena y piedra caliza de Miami. Es lo suficientemente fuerte para construir encima, pero se comporta más como coral endurecido que como roca sólida de montaña. El agua se mueve a través de ella, la presión se mueve a través de ella, y a veces el suelo se mueve de formas que los ingenieros no pueden predecir bien. Una posible explicación es algo llamado deformación por fluencia. Suena como un villano de una película de serie B, pero en realidad es un reacomodo en cámara lenta de partículas bajo presión constante. Imagina estacionar un camión pesado en suelo blando. Hace pequeñas abolladuras de inmediato. Pero si el camión se queda ahí mucho tiempo, esas abolladuras lentamente se hacen más profundas. El suelo sigue aplastándose un poquito a la vez. Ese aplastamiento lento es lo que podría estar pasando bajo estos edificios. Pero no es solo el peso. La construcción misma puede despertar al suelo. Martillos piloteadores, excavación y maquinaria pesada pueden sacudir las capas arenosas lo suficiente para que los edificios viejos cercanos empiecen a moverse otra vez. El estudio también encontró que algunas de las torres más nuevas mostraron un movimiento más fuerte en general, probablemente porque el suelo debajo de ellas todavía se estaba ajustando después de construcción reciente. Y luego está el agua. La piedra caliza debajo actúa como una esponja, absorbiendo agua del océano por abajo y la lluvia por arriba. Cuando esa agua se mueve, silenciosamente carcome la roca y mueve la arena que sostiene todo. Así es como el suelo se afloja lentamente. Entonces, tenemos un suelo esponjoso, edificios pesados y el constante temblor de la construcción. Más agua fluyendo a través de la roca. Con el tiempo, todo eso se suma. Presiona hacia abajo solo un poco al principio, luego un poco más. Solo estamos hablando de centímetros, pero incluso pequeños movimientos desiguales pueden ser suficientes para poner nerviosos a los ingenieros. ¿Qué significa para los edificios y la gente haciendo reels? Probablemente, y esperemos que nada, al menos no mañana. Todavía estamos lejos de escenarios de películas de desastres. Las estructuras no se van a caer. No habrá socavones repentinos tragándose autos. No es así como funciona. Pero este problema sí levanta algunas cejas, especialmente después de lo que pasó a unos kilómetros al norte en Surfside. En 2021, las torres Champlain Sur colapsaron parcialmente. Fue una tragedia enorme que Miami recordará para siempre.
Ese desastre no pasó solo porque el suelo se movió. Los problemas se fueron acumulando lentamente con los años. Los ingenieros descubrieron grietas, óxido y mal drenaje. El edificio se estaba cayendo a pedazos por todos lados. Y luego fue demasiado tarde para hacer algo al respecto. Pero desde entonces, la ciudad ha estado prestando más atención. Los ingenieros están reevaluando edificios viejos cerca de la costa. Y los funcionarios locales están presionando por inspecciones más estrictas. Los datos del radar no significan que un edificio sea inseguro, pero puede ser una advertencia temprana, una señal de que algo merece una mirada más de cerca. Para los residentes, sin embargo, hay un problema. Ahora mismo no hay ninguna regla que diga que los desarrolladores o administradores de edificios tengan que monitorear el movimiento del suelo con escaneos satelitales. El estudio no involucró equipos entrando o tomando muestras del núcleo. Fue solo un escaneo espacial desde arriba. Si te alejas del drama de las torres hundiéndose y miras esa larga franja de tierra, ya es una de las propiedades más raras del planeta. Una buena parte del estilo de vida de Miami es literalmente tierra falsa. Star Island, Palm, Hibiscus, la cadena veneciana y un montón de otros lugares empezaron como arena en el fondo de la bahía Biscayne. La bahía fue dragada en los años 20. La arena se apiló en islas y los desarrolladores convirtieron esas pilas en vecindarios de celebridades, donde las casas ahora cuestan decenas de millones de dólares. Algunas de las personas más ricas de la Tierra tratan esta área como su tablero de juego privado. Fisher Island, justo al lado de South Beach, actualmente tiene el código postal más caro de Estados Unidos, con un precio medio de listado en el rango de 8 cifras. Un poco más arriba está Indian Creek, conocido como el búnker de los multimillonarios. Tiene solo 41 casas, su propia fuerza policial y vecinos como Jeff Bezos y Tom Brady. Un lote vacío de 0.7 hectáreas, ahí fue listado recientemente por alrededor de 200 millones de dólares, solo por la tierra y la vista. Y todo esto flota a lo largo del borde de la bahía Biscayne, junto a un parque nacional real lleno de hermosas criaturas marinas, como delfines, manatíes y tortugas marinas. Más de 100 delfines nariz de botella viven en y alrededor de la bahía todo el año, corriendo junto a muelles y condominios altos, como si fueran extras en la película de alguien más. Entonces, ¿qué pasa después? Los ingenieros siguen escaneando, los inspectores siguen revisando, y todos en línea siguen publicando tomas con drones, como si nada raro estuviera pasando bajo sus pies. Eso es Miami, una mezcla extraña de glamour y física que nunca se comporta del todo. No es una crisis, es una rutina de mantenimiento. Mientras las personas a cargo presten atención a señales más silenciosas, como caídas lentas en la elevación o pequeños cambios estructurales, el horizonte debería mantenerse. Tal vez se asiente un poco, tal vez se estire y cruja. Ahora que los ingenieros y científicos están conscientes de este problema, pueden prepararse y proponer soluciones. Hasta entonces, las torres seguirán en pie y la bahía seguirá brillando. Toda la ciudad seguirá flotando a su propio estilo, solo ligeramente hacia abajo.